Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del legendario Cid Campeador? ¿Fue un caballero defensor de la cristiandad, como sostienen algunos, o un mercenario en busca de fortuna personal, como aseguran otros? ¿Sabéis cómo murió realmente? Es probable que este vídeo suscite cierta polémica. Y es que cuando se habla de Rodrigo Díaz de Vivar, no siempre resulta fácil separar la figura histórica del mito. La biografía más antigua del Cid Campeador es la historia Rodericzi. Rodericzi significa Rodrigo en latín, y la obra fue escrita entre el año 1180 y el 1190, cuando el guerrero castellano llevaba muerto unos 80 años. Pero como muchos sabéis, la leyenda de este líder militar fue sobre todo popularizada a través de los juglares y de una obra literaria que incorpora muchos episodios ficticios. El Cantar de Mío Cid, compuesto en torno al año 1200, unos 100 años después de su muerte. De forma que el universo cidiano que ha llegado a nuestros días es el resultado de una mezcla de realidad y mito. Así, por ejemplo, no existen evidencias históricas de que el Cid tuviera dos espadas llamadas Tizona y Colada, ni un caballo que respondiera al nombre de Babieca. Y aunque es cierto que tuvo dos hijas, no se llamaban Doña Sol ni Doña Elvira. De hecho, el escritor, periodista y académico español Arturo Pérez Reverte, que hace pocos años publicó una novela de ficción, Cidi, centrada en este personaje, considera que de lo que conocemos del Cid, en torno a un 20 o 25% es real, mientras que el resto es solo leyenda. En siglos pasados incluso hubo expertos reputados, como el historiador Juan Francisco Masdeu, que llegaron a negar la propia existencia de Rodrigo Díaz de Vivar. Masdeu dijo de él: nada absolutamente sabemos con probabilidad, ni aún su mismo ser o existencia. Sin embargo, hoy ya es innegable que el personaje realmente existió. Antes de hablaros del lugar y la época en los que Rodrigo Díaz de Vivar nació, es decir, la península ibérica del siglo XI, debemos remontarnos al año 711, que fue cuando los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar para iniciar la conquista de lo que hoy llamamos España y Portugal. En el verano de ese mismo año, en la batalla de Guadalete, librada en las cercanías de ese río de la actual provincia de Cádiz, el rey visigodo don Rodrigo resultó derrotado ante las fuerzas del califato omeya, comandadas por Tariq ibn Ziyad. En un plazo de unos 8 años, los musulmanes lograron conquistar casi toda la península ibérica, que pasó a llamarse Al-Ándalus, a excepción de una franja en el norte en la que se refugiaron los nobles cristianos. Esta dominación musulmana duró 8 siglos, hasta que los reyes católicos le pusieron fin en 1492, cuando el último sultán del reino nazarí, llamado Boabdil por los cristianos, rindió Granada. La dominación mahometana había empezado a decaer de manera evidente siglos antes de las conquistas de los reyes católicos, tras la denominada Fitna de Al-Ándalus, un periodo de guerra civil en el seno de la dinastía omeya que se vivió en este territorio en el siglo XI, entre los años 1009 y 1031, y que concluyó con la disolución del Califato de Córdoba, que quedó dividido en numerosos reinos llamados taifas. A esta fragmentación de Al-Ándalus, que supuso una creciente debilidad, se unió el auge de grandes señores cristianos en el norte, entre los que encontramos, a mediados de este siglo XI, al poderoso Fernando I, conde de Castilla y rey de León, conocido como el Magno. En la península ibérica, los territorios cristianos y los musulmanes eran escenario de guerras constantes, y no creáis que siempre se enfrentaban los seguidores de Alá con los seguidores de Cristo. Las alianzas entre territorios de diferentes religiones eran muy comunes, hasta el punto de que era habitual que los monarcas árabes
de las taifas pagaran impuestos, las denominadas parias, a poderosos señores cristianos a cambio de que estos se comprometieran a no atacar sus territorios y les ofrecieran protección en caso de que otros enemigos, ya fuesen musulmanes o cristianos, los atacasen. En ese contexto histórico de guerra permanente nació nuestro protagonista, Rodrigo Díaz o Ruy Díaz. Por cierto, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, fue entre 1040 y 1050. La mayoría de las fuentes la sitúan en 1043. Otras, en cambio, entre los años 1048 y 1050, dado que, como señalan esos expertos, en el Carmen Campidoctoris, también llamado poema latino del Cid, que celebra las hazañas del guerrero castellano y probablemente fue escrito por algún contemporáneo suyo, se asegura que Rodrigo era adolescente cuando en el año 1067 participó en su primer combate singular. La argumentación suena lógica, así que nosotros en este vídeo tomaremos la de 1048 como la fecha aproximada de su nacimiento. ¿Y en qué lugar nació el Cid? Ya, estaréis pensando, esa me la sé, en Vivar. No existe constancia documental de que así fuera, pero como las fuentes épicas siempre hablan de Rodrigo Díaz como el de Vivar, es bastante probable que su madre efectivamente lo diera a luz en esta pequeña localidad situada a pocos kilómetros de Burgos. No se sabe demasiado de la infancia y la adolescencia de nuestro protagonista. Su padre fue Diego Laínez de Vivar, que, pese a ser un infanzón de Burgos, un miembro de la baja nobleza, se cree que fue un hombre de cierto prestigio, que llegó a aspirar incluso a ser conde. En cuanto a la madre de Rodrigo, ella sí perteneció a la alta nobleza. No se sabe con seguridad su nombre, si era María, Sancha o Teresa, pero sí que se apellidaba Rodríguez y era hija del conde de Oviedo. Por cierto, quizá algunos os estéis preguntando, si el padre se apellidaba Laínez, ¿cómo es que Rodrigo tenía Díaz por apellido? Porque Díaz tiene un origen patronímico, es decir, que se ha formado por derivación del nombre del padre, que era Diego. Por tanto, Díaz viene de Diego. En la Edad Media era común que se usaran patronímicos. El hijo de un hombre llamado Álvaro se ponía el apellido Álvarez. Así, los hijos que más tarde tuvo el propio Cid, llamado Rodrigo, se apellidaron Rodríguez, porque el sufijo "ez" significa hijo de. Cuando Rodrigo tenía unos 10 años, en el año 1058, se quedó huérfano de padre y su familia lo envió a la corte de Fernando I de León para completar su formación junto a los hijos del rey. Entre ellos estaba Sancho, que era una década mayor que el joven de Vivar. Lo convirtió en su paje y terminarían siendo muy amigos. Allí Rodrigo no solo aprendió a combatir, sino que también se formó en las letras. Sabía leer y escribir, algo poco común en la época. En el año 1063, cuando nuestro protagonista rondaba los 15 años, acompañó al infante don Sancho a Zaragoza, en calidad de paje o quizá ya como caballero, tampoco se sabe con certeza. Zaragoza era una taifa gobernada por el rey Al-Muqtadir, que se encontraba bajo la protección de Fernando I de León a cambio de un tributo. Ya sabéis, las parias. Como el rey Ramiro I de Aragón, curiosamente medio hermano del rey Fernando I, estaba intentando conquistar la poderosa fortaleza de Graus, que pertenecía al Muqtadir, este pidió ayuda a su protector, Fernando I, y por ello el monarca castellano envió a su hijo y sus mesnadas, que era como se llamaba en la Edad Media al grupo de hombres armados que estaban a las órdenes de un señor, para que acudieran en su auxilio. En esta contienda que enfrentó a Sancho con las tropas de su tío Ramiro I, el monarca aragonés no solo fue derrotado, sino que encontró la muerte. Fue la primera batalla en la que estuvo presente Rodrigo, aunque no estamos seguros de si participó activamente en ella. La vida en la corte real sufrió un terremoto cuando a finales del año 1065 falleció Fernando I, cuyo extenso reino compuesto por Galicia, León y Castilla abarcaba una tercera parte de la península ibérica. El soberano, fallecido a los 49 años de edad,
había decidido romper la tradición de dejar toda la herencia al varón primogénito y, acogiéndose a la ley navarra, optó por repartir sus dominios entre los 5 hijos que había tenido con su esposa, Sancha de León, posiblemente para beneficiar al segundo de sus hijos varones, Alfonso, que era su favorito. De esta manera, el varón primogénito, Sancho, se quedó con Castilla, que ascendió en ese momento a la categoría de reino, y obtuvo también el derecho a cobrar las parias de la taifa de Zaragoza. Alfonso recibió León, el territorio más extenso, y las parias de la taifa de Toledo. El tercer hijo varón, García, heredó Galicia y el condado de Portugal, así como las parias de las taifas de Badajoz y Sevilla. En cuanto a las 2 hijas de Fernando I y Sancha, ambas recibieron 2 ciudades. Elvira se quedó con Toro y Urraca con Zamora. Este reparto no le gustó nada a Sancho II, ya que él se consideraba el heredero legítimo de todas las tierras de su padre. Así que, en su deseo de reunificar el reino, no tardó demasiado en entrar en conflicto con el resto de sus hermanos. Os estaréis preguntando con cuál de los hijos del difunto Fernando I se quedó el Cid. Pues lo hizo con Sancho II de Castilla, que terminó poniéndole al frente de todo su ejército. Lo convirtió en su alférez, la persona que en las batallas portaba el estandarte de su señor y que en ausencia de su rey debía comandar el ejército. Según se apunta en el libro Historia Roderizi, en la corte del rey Sancho, Rodrigo se estaba convirtiendo en un guerrero fortísimo y un campeador. Y es que en 1067, como antes hemos mencionado, derrotó en su primer combate singular al alférez del reino de Navarra, Jimeno Garcés, por unos litigios fronterizos que enfrentaban a Castilla y a ese territorio norteño. Fue precisamente entonces cuando nuestro protagonista se ganó el apelativo de Campidóctor, es decir, campeador, término que hace referencia a que era un maestro en el campo de batalla. Como hemos dicho, Sancho II de Castilla consideraba injusto el reparto del reino con sus hermanos, así que poco después de que su madre Sancha falleciera a finales de 1067, empezó a litigar con Alfonso VI, rey de León. En el verano del año 1068 ambos midieron sus fuerzas en la batalla de Llantada, en la actual provincia de Palencia, y el Cid destacó entre todos los guerreros del monarca castellano. Su prestigio estaba en alza. Por cierto, entre las filas de Sancho II también se encontraba otro líder militar que aparece en el Cantar de Mío Cid. Quizá os suene su nombre, Álvar Fáñez, alias Minaya, sobrenombre que significa mi hermano. En el poema épico se le retrata como la mano derecha de Rodrigo Díaz de Vivar, pero en la vida real se cree que este capitán cristiano, también muy diestro en batalla y cuyos logros bélicos han quedado a la sombra de su contemporáneo, no mantuvo esa gran amistad con el Cid que se relata en el poema. Algunos expertos apuntan a que quizá eran parientes, primos hermanos. ¿Y qué pasó en Llantada? La batalla se saldó con la victoria de Sancho II de Castilla. Se supone que el ganador se iba a quedar como premio el reino del rival derrotado, pero Alfonso VI, que logró huir, no cumplió lo acordado, de forma que no le cedió León. Pese a estas evidentes hostilidades entre ambos monarcas, en marzo de 1071 llegaron a un acuerdo para repartirse Galicia, que estaba en manos del pequeño de los 5 hermanos, García. Así, Alfonso le facilitó a Sancho el paso por su reino para que el monarca de Castilla pudiera acceder con sus tropas a los territorios de Galicia. Sancho y García se enfrentaron en Santarém, cerca del Tajo. El pequeño fue derrotado y el monarca castellano lo encerró en el castillo de Burgos, aunque al final le permitió marcharse desterrado a la taifa de Sevilla. Pero este episodio
no supuso el final de la guerra fratricida entre Alfonso y Sancho, que volvieron a encontrarse en el siguiente invierno en el campo de batalla, en un paraje llamado Golpejera, situado cerca de Carrión de los Condes, en Palencia. El Cid de nuevo destacó entre todos los guerreros del ejército castellano, según señala la historia Roderizi, y una vez más, Alfonso VI de León cayó derrotado. Y esta vez Sancho II sí consiguió hacerlo prisionero, aunque al final, como había hecho con su otro hermano García, se conformó con mandarlo al exilio. Se cree que convencido por su hermana, doña Urraca. El que fuera rey leonés se marchó a la taifa de Toledo. Sancho II había logrado su tan ansiada reunificación. El 12 de enero de 1072 fue proclamado rey de todos los reinos que había poseído su padre, Fernando I. Sin embargo, la alegría le duró poco. Llegó a su fin solo unos meses después, el 7 de octubre de 1072, durante el denominado Cerco de Zamora, ciudad gobernada por la infanta Urraca. En Zamora se habían citado muchos nobles leoneses que no aceptaban a Sancho como su nuevo señor y que contaban con el respaldo de Urraca, quien, contraria a la política reunificadora de su hermano, se había negado a entregarle la ciudad del Duero. Sin duda fue una mujer con arrojo, inteligente y se cree que muy fiel a su hermano. Por supuesto nos referimos a Alfonso, no a Sancho. Zamora se había convertido en una amenaza para Sancho II, así que no dudó en asediarla con sus huestes. Esa decisión le llegó a costar muy caro al flamante rey de Castilla, Galicia y León: la propia vida. Ni siquiera el Cid pudo impedir el regicidio que, según se cuenta, fue a manos de un caballero zamorano llamado Bellido Dolfos o Belit Adulfits. No se sabe con certeza si este noble llevó a cabo el plan de manera independiente o más probablemente con el beneplácito de la señora de Zamora. El caso es que se unió al campamento del monarca, asegurando que deseaba desertar del bando de doña Urraca. Tras ganarse la confianza de Sancho II, en una ocasión en que se encontraba a solas con él, inspeccionando las murallas de la ciudad, según algunas fuentes porque Dolfos pretendía mostrarle un punto débil en la fortificación, el monarca se apeó de su caballo para hacer aguas mayores, una ocasión que el noble leonés aprovechó para tomar el arma que portaba el rey, un venablo dorado, una pequeña lanza, y matar por la espalda al monarca. A traición, según la versión castellana. Se supone que Bellido regresó a la ciudad tras cometer el magnicidio, huyendo a todo galope del Cid, que según los cantares y leyendas lo persiguió a cero en mano sin llegar a darle caza. Según la versión leonesa, el acto de Bellido Dolfos, pese a cometerse con alevosía, fue el de un héroe, ya que el asedio que estaban sufriendo desde hacía 7 meses las gentes de Zamora, con el hambre y la muerte cerniéndose sobre ellos, legitimó el regicidio y por tanto no se debería ver a Bellido Dolfos como un traidor. De hecho, desde 2010, en Zamora, el antes conocido como Portillo de la Traición, por el que se supone que volvió a Zamora mientras huía del Cid, se llama ahora el Portillo de la Lealtad. Lo cierto es que hoy en día existen serias dudas sobre si Bellido Dolfos en realidad se trata de un personaje legendario, inventado, como tantos de los que rodean a la figura del Cid, o si, como defienden algunas fuentes, realmente existió. El caso es que muriera como muriera Sancho II, lo que sí se sabe seguro es que el campeador acompañó su cuerpo sin vida hasta el monasterio de Oña, en Burgos, donde el monarca, según su deseo, fue enterrado. Una vez muerto Sancho, el asedio a Zamora llegó a su fin y como el rey no había tenido descendencia con su esposa Alberta, una noble que se cree que era de origen extranjero, Alfonso VI
lo sucedió al frente de Castilla, León y Galicia. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, el pequeño de los hermanos, García, intentó recuperar su antiguo reino tras la muerte de Sancho, pero Alfonso no tardó en capturarlo y lo encerró en el castillo de Luna, donde pasó el resto de sus días. Murió estando preso en el año 1090. Fue enterrado en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León y curiosamente le dieron sepultura encadenado por petición propia, ya que así había vivido los últimos años de su vida. Sobre la tapa de su sepulcro de piedra, en latín, figura la siguiente inscripción: aquí yace el rey García de Portugal y Galicia, hijo del gran rey Fernando, que fue capturado por su hermano con engaño. Pero volvamos a 1072, a la coronación de Alfonso VI como rey de Castilla, León y Galicia. Quizás hayáis oído hablar de la denominada Jura de Santa Gadea, un episodio según el cual el nuevo monarca, obligado por Rodrigo Díaz de Vivar, tuvo que prestar juramento en público en la iglesia de Santa Gadea de Burgos a finales de ese año de 1072 para asegurar que él no había participado en el asesinato de su hermano Sancho. Tal vez algunos recordéis esa intensa escena en la película de 1961 protagonizada por Charlton Heston en el papel del Cid. Sin embargo, se cree que este supuesto hecho histórico nunca tuvo lugar, que es solo un mito que surgió fruto de la invención de los juglares en el siglo XIII. Las leyendas siempre terminan cobrando mucha fuerza en el imaginario popular y por ello está muy extendida la creencia de que Alfonso VI nunca le perdonó esta afrenta al Cid y que por esta razón terminó desterrándolo. Pero muy al contrario, el Cid y el nuevo monarca al principio mantuvieron una relación cordial. De hecho, Alfonso VI lo recibió con todos los honores, no como un vasallo más, sino como alguien cercano. Lo envió como delegado suyo a ejercer como juez, porque el campeador también era un hombre de letras, en dos importantes pleitos, y además lo casó con una pariente suya, doña Jimena, hija del conde de Oviedo y bisnieta del rey Alfonso V. Este era un enlace que daba mucho caché al de Vivar, que como hemos visto provenía de una familia noble, pero no de tanta alcurnia. Según la biografía del Cid conocida como Historia Roderizi, Rodrigo se casó con ella en el verano de 1074 y se cree que probablemente lo hizo enamorado, ya que le entregó a Jimena una dote que excedía por mucho lo estipulado por las leyes castellanas. Le dio la mitad de los bienes que él poseía, es decir, unas 40 villas. Está claro que el Cid no era un hidalgo cualquiera. Asimismo, en dicho documento se estipulaba que en caso de morir uno, la pareja sería heredera universal de todos los bienes, que únicamente pasarían a sus futuros hijos tras la muerte de ambos. La pareja tuvo dos hijas, que se llamaban Cristina y María, y no doña Elvira y doña Sol, como se apunta en el Cantar de Mío Cid, y también un hijo, Diego. Se cree que el niño nació en torno al año 1075 en Burgos, aunque curiosamente en el Cantar no se le menciona. Hemos dicho que el Cid se llevaba muy bien con su nuevo rey, hasta que llegó el primer encontronazo entre los dos. En el año 1079, cuando el Cid tenía unos 31 años, resulta que el monarca envió al sur de la península dos embajadas a cobrar las parias anuales. Una, con Rodrigo a la cabeza, se dirigió a Sevilla, que se estaba retrasando con el pago de los tributos. La otra expedición fue a Granada y estaba liderada por el conde García Ordóñez, un hombre que mantenía con el rey una relación muy similar a la que el Cid había tenido con el difunto Sancho II. Pero resulta que los reyes musulmanes de ambas taifas estaban enfrentados. De manera que cuando llegó García Ordóñez a Granada, su gobernante le pidió ayuda para adentrarse en territorio de la taifa sevillana. Y ahí fue cuando se lió parda.
porque el monarca musulmán de Sevilla lógicamente reclamó al Cid que lo ayudara a defender sus fronteras. Lo que hizo el campeador fue enviar unas cartas para solicitar a las fuerzas de la taifa granadina, incluidas las de García Ordóñez, que desistieran del ataque. Pero los agresores se negaron a ello y continuaron su avance. De manera que el campeador terminó saliéndoles al paso y salió victorioso del enfrentamiento. Hizo prisioneros al conde García Ordóñez y a los nobles que lo acompañaban, y así los mantuvo unos días. Después se quedó con sus tiendas y demás pertrechos como botín y los liberó sin necesidad de pagar un rescate. Pero claro, García Ordóñez no se mostró precisamente agradecido por ello. Había nacido una gran enemistad que tuvo como consecuencia que el conde, como hemos dicho, hombre de la total confianza de Alfonso VI, acusara al Cid frente a su señor de haberse apropiado de parte de los regalos que le había enviado el monarca de Sevilla. Se cree que la acusación malintencionada vino a raíz de unos presentes que el rey musulmán le había entregado al Cid para él como agradecimiento por haber defendido también su taifa. Pero este episodio no fue el motivo definitivo del destierro del Cid, que llegó 2 años después, en 1081, tras 9 años de vasallaje leal del Cid al monarca castellano. Resulta que Alfonso VI había viajado a las fronteras toledanas, ya que dicha taifa se encontraba bajo su protección a cambio del pago de los consabidos impuestos, y su rey musulmán, Al-Qadir, le había pedido ayuda para hacer frente a un ataque que estaba recibiendo por parte de la taifa de Badajoz. El rey castellano había viajado sin el Cid, que se había quedado en casa porque estaba enfermo. Pero entonces, un contingente musulmán procedente del norte de la taifa de Toledo lanzó un ataque contra la población asentada a las faldas del castillo de Gormaz, en la actual provincia de Soria, que desde hacía unos años se encontraba bajo dominio de los cristianos. Rodrigo Díaz de Vivar reaccionó de inmediato, sin previa consulta a su rey, reunió una mesnada y emprendió la persecución de los atacantes, de manera que terminó entrando en tierras que entonces pertenecían al reino musulmán de Toledo y regresó tras una campaña de intenso saqueo con un buen botín, incluidos unos 5.000 cautivos entre hombres y mujeres que vendió enseguida. Alfonso VI se enfadó mucho porque esta escaramuza del Cid perjudicaba las maniobras que él había emprendido para intentar hacerse con Toledo sin necesidad de batallar. Asimismo, los enemigos que el guerrero burgalés tenía en la corte castellana, como García Ordóñez, aprovecharon este suceso para susurrarle al oído al rey que aquel había sido un acto extremadamente imprudente del Cid e incluso una traición destinada a provocar que los musulmanes atacaran y mataran a su señor, que en ese momento se encontraba, como hemos dicho, defendiendo a la taifa de Toledo en tierras pacenses. De modo que en ese 1081 el Cid fue desterrado, la pena habitual cuando un vasallo airaba al rey. Pero Rodrigo no perdió sus bienes ni el castigo afectó a sus familiares cercanos, como su mujer y sus 3 hijos, por lo que, al contrario de lo que señala el Cantar de Mío Cid, es poco probable que doña Jimena y sus vástagos permanecieran durante el destierro de Rodrigo en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Castilla. Algunas fuentes señalan que Jimena permaneció en su hogar, otras que en realidad se fue con su marido. El caso es que el Cid inició su triste camino hacia el destierro, hacia más allá de las fronteras castellanas, sin señor y con la necesidad de ganarse la vida. Podemos imaginarnos la escena a través de la descripción que el escritor sevillano Manuel Machado hizo de ella en estos versos de su poema Castilla. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor
y hierro, el Cid cabalga. En realidad la comitiva del de Vivar era más numerosa, ya que debido a su gran prestigio, en el camino se le fueron uniendo hombres que querían formar parte de sus huestes. Según la historia Roderizi, el de Vivar se encaminó con ellos hacia el este para ofrecer sus servicios a los condes de Barcelona, los gemelos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Como veis, sus progenitores no se volvieron locos pensando los nombres. El padre se llamaba Ramón Berenguer I. Rodrigo Díaz de Vivar se dirigió a ellos porque los hermanos ya habían mostrado sus ánimos expansionistas. Preparaban una expedición contra los territorios musulmanes y un líder militar como el Campeador, sin duda, les resultaba interesante de contratar. Pero no llegó a un acuerdo con ellos. Como para hacerlo, si incluso entre los gemelos mantenían fuertes desavenencias hasta el punto de que un año más tarde, Berenguer Ramón II ordenó el asesinato de su hermano, ganándose así el apodo de El Fratricida. Pero volvamos a 1081. Tras su paso por Barcelona, Rodrigo se dirigió con sus hombres a la taifa de Zaragoza, donde gobernaba Al-Muqtadir, quien, como vimos antes, llevaba años pagando a los estados cristianos, no solo a Castilla, sino también a Aragón y a Barcelona, impuestos para que no atacaran sus territorios o los defendieran en caso de ataque. Al-Muqtadir, que fue un mecenas de la filosofía, las artes y las ciencias, recibió con los brazos abiertos al Cid, porque lo conocía. El Campeador ya había defendido Zaragoza por órdenes primero de Fernando I y luego de Sancho II, de manera que el emir sabía que le estaba ofreciendo sus servicios un notable líder militar y diplomático. Y con alguien así al mando de la defensa de tus fronteras, ¿quién necesitaba pagar parias a los cristianos? De modo que el Campeador se puso al frente del ejército de Al-Muqtadir, compuesto por tropas musulmanas y también cristianas, las mesnadas que llevaba Rodrigo consigo. Por cierto, para cuando el burgalés llegó a la ciudad, ya estaba construido por iniciativa del propio Al-Muqtadir el precioso palacio de la Aljafería, considerado una de las obras más destacadas del arte hispano-musulmán, junto a la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Al ponerse al servicio de un emir musulmán, a veces se acusa a Rodrigo Díaz de Vivar de haberse comportado como un mercenario. Y es cierto, fue un mercenario, algo que también se puede decir de tantos señores cristianos de la época, entre ellos castellanos, aragoneses y catalanes, que se comprometían a defender la integridad de las taifas musulmanas a cambio del pago de unos sustanciales impuestos o tras llegar a diferentes pactos con ellas. Era algo muy común para la época, aunque esta realidad del Cid, peleando bajo bandera musulmana, en ocasiones frente a ejércitos cristianos, choque con la imagen que se ha propagado del Cid durante siglos como caballero de la fe y adalid de la castellanidad. Algunas voces incluso lo califican de patriota español, pero lo cierto es que en aquella época no se podía hablar de España porque no existía. El caso es que poco después de la llegada del Cid a Zaragoza, murió Al-Muqtadir, que dejó el reino dividido entre sus dos hijos. Al-Mutamín se quedó con Zaragoza y su hermano Al-Mundir el reino de Denia con Tortosa y Lérida. Como vimos en el caso de los hijos de Fernando I, también estos hermanos se enfrentaron en el campo de batalla. El Campeador permaneció en Zaragoza al lado de Al-Mutamín y por ello tuvo que enfrentarse no solo a las fuerzas de Al-Mundir, sino a los aliados cristianos que éste se buscó, como el rey de Aragón Sancho I Ramírez y el conde Berenguer Ramón II de Barcelona. Pese a que las fuerzas rivales eran mucho más numerosas, el ejército liderado por Rodrigo Díaz de Vivar, gracias a su gran habilidad táctica en combate, consiguió la victoria en la batalla de Almenar. Un año más tarde, en 1083, entró en escena de nuevo el rey Alfonso VI, después de que Yusuf al-Muzaffar, un tío del rey zaragozano que permanecía prisionero desde hacía unos 3 años en la fortaleza de Rueda de Jalón,
le ofreciera cederle dicho castillo a cambio de su apoyo en la conquista de Zaragoza y Lérida, que estaban en manos de los hijos de su difunto hermano, Al-Muqtadir. ¿Y cómo un prisionero había podido enviarle un mensaje al rey castellano? Porque Almuzáfar se había ganado como aliado al alcaide de la prisión en la que estaba, llamado Al-Bofalak. El rey castellano vio la oportunidad no solo de hacerse con esa fortaleza musulmana, sino también de recuperar las parias de Zaragoza, que se habían dejado de pagar tras la incorporación del Cid como líder de sus ejércitos. Así que, hacia Rueda de Jalón se encaminó con sus huestes. Sin embargo, cuando una avanzadilla de sus tropas entró en la fortaleza de Rueda de Jalón, en lugar de ser recibida con los brazos abiertos, fue atacada y masacrada. ¿Por qué? Porque mientras Alfonso VI viajaba camino de Rueda de Jalón, Almuzáfar falleció, y como Al-Bofalak, el alcaide de la prisión, temía las represalias de Al-Mutamín, ideó traicionar a Alfonso VI, tenderle esta trampa para congraciarse con el rey zaragozano. Por suerte para Alfonso VI, al contrario de lo que solía hacer, que era entrar siempre él en cabeza de sus huestes en las fortalezas, esta vez debió de sospechar que había gato encerrado, porque no lo hizo, se quedó fuera. Cuando el Cid se enteró de lo sucedido, acudió al lugar para reunirse con su antiguo rey y asegurarle que ni él ni su señor Al-Mutamín estaban al tanto de aquella traición. Algunos estudiosos del Cid aseguran que ya entonces hicieron las paces Rodrigo Díaz de Vivar y Alfonso VI, o que al menos limaron asperezas, y otros incluso consideran que el monarca castellano le ofreció la posibilidad de regresar a casa, pero que el campeador se negó por los acuerdos que tenía firmados con el rey de Zaragoza. Todos los combates que Rodrigo Díaz lideró bajo bandera musulmana, como la batalla de Morella, en la actual provincia de Castellón, siempre se saldaron con su victoria, y la población de Zaragoza, así como su rey, lo recibían con todos los honores a su regreso de las batallas. Se cree que pudo ser en estas fechas cuando se le empezó a llamar Cid, palabra que viene del término sidi, que procede del árabe clásico Sayyid, que significa señor, y al pasar al castellano antiguo se convirtió en Cid. Se trataba de un tratamiento habitual para señores que dependían de un monarca, aunque no existe la certeza de que al campeador se le llegara a llamar Cid en vida. 4 años después de su llegada a Zaragoza, en el 1085, murió Al-Mutamín y lo sucedió su hijo, Al-Mustaín II. En un primer momento, todo siguió igual para el campeador. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en tierras castellanas? Pues que en ese 1085, Alfonso VI acababa de sumar a su gran reino la taifa de Toledo, la que fuera capital del reino visigodo antes de que don Rodrigo cayera derrotado en la batalla de Guadalete. ¿Cómo sucedió? El rey de la taifa de Badajoz había vuelto a atacar Toledo y había logrado expulsar a Al-Qadir, que huyó y desde su refugio pidió ayuda a Alfonso VI. Ambos llegaron al acuerdo de que si lograban recuperar Toledo, el territorio se lo quedaría el rey castellano y a cambio, este ayudaría al monarca musulmán a sentarse en el trono de la taifa de Valencia, que estaba en un momento de debilidad debido a la gran inestabilidad que había en la zona. Y así fue. Por cierto, que quien se encargó de acompañar a Al-Qadir hasta Valencia y liderar a las tropas que conquistaron con relativa facilidad la ciudad fue Álvar Fáñez. Ya sabéis, aquel al que el Cantar de Mío Cid describe como el lugarteniente del Cid. Al contrario que este, que tuvo que marcharse al exilio, Fáñez sí había permanecido al lado de Alfonso VI y de hecho se erigió en uno de los capitanes más fieles del monarca. Fáñez permaneció en Valencia para poder ofrecer su protección a Al-Qadir. Toledo suponía
una gran conquista para el avance cristiano y un nuevo empuje a las intenciones de llegar a someter a los territorios del sur dominados aún por los musulmanes. De esta manera, Alfonso VI, al que empezaron a llamar el Bravo y que se hizo nombrar emperador, representaba un verdadero peligro para el resto de taifas, a las que exigió elevados tributos, de manera que las que no deseaban someterse al rey cristiano decidieron pedir ayuda militar a los almorávides, una especie de monjes soldados provenientes del norte de África que pretendían expandir su versión fundamentalista del Islam a través de un gran imperio. Y, por supuesto, estaban interesados en conquistar los territorios de la península ibérica. Su férrea disciplina, combinada con su fanatismo religioso, los hacía unos guerreros temibles en el campo de batalla. Los lideraba Yusuf ibn Tasufin, también conocido como Príncipe de los Creyentes, y cruzaron el estrecho en 1086 para llevar a cabo su Guerra Santa y ampliar su imperio. Cuando eso ocurrió, Alfonso VI se encontraba justo, ¿adivináis?, a las puertas de Zaragoza, sitiándola porque deseaba conquistarla. ¿Y entonces se enfrentó al Cid? Pues parece que no, porque este se había ido de la ciudad. Le había dicho al rey Al-Mustaín II que no podía enfrentarse a su antiguo señor. Muchos estudiosos consideran que, pese a las desavenencias entre ambos, el Cid siempre se consideró vasallo de Alfonso VI. Y también le dijo al rey musulmán que además era importante que él se dirigiera a las fronteras del norte del reino para evitar que otros enemigos aprovecharan ese delicado momento para atacar Zaragoza. Pero entonces Alfonso VI se enteró de la llegada de los almorávides y temió que fueran directos a Toledo para arrebatarle su reciente conquista. Así que levantó el cerco a Zaragoza para preparar la lucha contra esta nueva amenaza musulmana. Y en octubre de 1086, las fuerzas del Príncipe de los Creyentes se enfrentaron a las de Alfonso VI en alianza con el rey de Aragón en la batalla de Sagrajas, en la actual provincia de Badajoz. Allí, los cristianos, que por cierto estaban liderados por Álvar Fáñez, sufrieron una importante derrota. Alfonso VI tuvo que huir para salvar la vida. Sin embargo, este fracaso militar no le costó demasiado territorio al rey castellano, porque Tasufín se vio obligado a regresar de manera urgente a África debido a la muerte de su heredero. Además, cuando el Cid tuvo conocimiento de que aquel a quien seguía considerando su señor estaba en dificultades por culpa de los almorávides, se presentó en Toledo para ponerse de nuevo a su servicio. Alfonso VI lo recibió con los brazos abiertos, ya que estaba necesitado de aliados para hacer frente a sus enemigos musulmanes. Le concedió el gobierno de 7 fortalezas y le encargó, entre otras misiones, sofocar alzamientos en sus territorios y cobrar las parias al reino de Zaragoza, cuyos emires, como sabemos, había prestado el Cid sus servicios como mercenario durante 6 años, entre 1081 y 1087. Asimismo, Alfonso VI le concedió a Rodrigo permiso para conquistar todos los territorios musulmanes que pudiera en Levante y apropiarse de ellos para él y sus herederos en nombre del rey. ¿Y en Levante a qué personaje nos vamos a encontrar de nuevo? Al-Qadir, antiguo emir de la taifa de Toledo, reconvertido en rey de Valencia. Resulta que ya no contaba con la protección de Álvar Fáñez, que había tenido que regresar para combatir junto a Alfonso VI, y el rey de la taifa de Lérida, Al-Mundir, había intentado aprovechar la situación para conquistar la ciudad. Al-Qadir pidió ayuda al monarca castellano y también al de la taifa de Zaragoza, Al-Mustaín. Alfonso VI envió al Cid, quien junto con Al-Mustaín puso fin al asedio del rey de Lérida. Pero resulta que el emir zaragozano manifestó su deseo de quedarse con Valencia. El campeador se opuso a ello, alegando que si Valencia se conquistaba sería para su señor, Alfonso VI.
Rodrigo Díaz de Vivar se quedó en la zona de Levante y allí atacó a la mayoría de las taifas para asegurarse de que le pagaran suculentas parias que debían abonar de manera anual en monedas de oro. Bueno, pues parece que todo había quedado arreglado entre el Cid y el rey castellano, ¿verdad? Las buenas relaciones no durarían demasiado. En el año 1088 el de Vivar recibió órdenes de Alfonso VI para reunir a su mesnada valenciana y acudir como refuerzo de las fuerzas reales. Estas se dirigían hacia una zona de la actual Murcia, el castillo de Aledo, una avanzadilla cristiana en el territorio islámico que se encontraba asediada por los almorávides. El Cid y sus mesnadas no llegaron al lugar indicado a tiempo y pese a la victoria de las tropas cristianas, su demora enojó al rey. No se sabe si lo que ocurrió fue un problema de comunicación a la hora de estipular las rutas para que ambos ejércitos se encontrasen. Es lo más probable porque en realidad el Cid nunca se había negado a combatir por su rey. O como defendieron algunos de los cortesanos enemigos del campeador, como el conde García Ordóñez, lo ocurrido demostraba que Rodrigo no era un vasallo fiel, sino un traidor al que no le importaba poner en peligro la vida de su señor. El caso es que Alfonso VI debió de quedarse con esta última teoría porque decretó un segundo destierro para el legendario militar y esta vez sí le arrebató sus bienes e hizo prisioneros a doña Jimena y sus hijos. Según apunta el medievalista Gonzalo Martínez Díez en un artículo publicado en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, de nada sirvieron las exculpaciones de Rodrigo y sus ofertas de probar su inocencia mediante un juramento solemne o un duelo como juicio de Dios. Ante los requerimientos del Cid, al menos su mujer y sus hijos sí fueron liberados, de forma que se unieron a él en su segundo destierro. El campeador se quedó sin señor y de nuevo con la necesidad de buscarse la vida en tierras dominadas por los musulmanes, confirmando esa imagen melancólica que nos ha dejado la literatura a través del verso 20 del Cantar de Mío Cid. Dios, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Pero en esta ocasión, Rodrigo no estaba dispuesto a ponerse al servicio de ningún rey, ya fuera musulmán o cristiano, de modo que se erigió en un caudillo, en un señor de la guerra que no servía a ningún soberano más que a sí mismo. Eso tuvo como consecuencia que se hiciera con su propio señorío en torno a Valencia, cuya área de influencia fue aumentando poco a poco. Para ello, se enfrentó por igual con estados musulmanes y cristianos, que lo creían débil tras su ruptura con Alfonso VI. De hecho, en 1090 sus mesnadas se midieron en Tébar, en la actual provincia de Castellón, a las tropas del rey Almundir de la taifa de Lérida y de Berenguer Ramón II. Y una vez más, el campeador, a pesar de resultar herido por una caída de su caballo, se impuso en la batalla e hizo prisionero al conde de Barcelona, aunque terminó liberándolo, eso sí, tras expulsarlo de la zona levantina y exigirle mediante un acuerdo firmado en Daroca, localidad donde el Cid acampó durante muchos días para poder recuperarse de sus heridas, que le cediera las parias de las taifas de Lérida, Tortosa y Denia. El de Vivar no solo era un hombre de armas tomar en el campo de batalla, sino que además era muy rico, dadas esas parias que cobraba las taifas de Levante. En 1092, Alfonso VI, ante el incipiente poder de su antiguo vasallo en aquella zona, se alió con Pisa y Génova para atacar Tortosa y Valencia, que en ambos casos pagaban tributos a Rodrigo. Pero el rey castellano fracasó en su intento. Lo único que consiguió fue irritar al Cid, que se encontraba en Zaragoza negociando alianzas con el emir Al-Mustaín II. Pero como Rodrigo no deseaba enfrentarse directamente a su antiguo señor y se la tenía guardada a García Ordóñez, al que el rey había nombrado conde gobernador de La Rioja, según nos cuenta la historia Roderizzi, se marchó a aquel condado y allí devastó y destruyó la susodicha tierra y acumuló un gran botín. Fue una venganza cruenta, llevada a cabo con tropas cristianas
y musulmanas, cedidas por los reyes de Zaragoza y Lérida. A sangre y fuego, el Cid arrasó todo a su paso, desde Nájera hasta Calahorra, y también saqueó Logroño. A partir de ese momento, viendo el poder del Cid, Alfonso VI decidió renunciar a las tierras levantinas y dejó a su antiguo vasallo como único gran dominador de la zona. De hecho, ningún estado cristiano se opuso más a él y a sus mesnadas. Solo le quedaba un gran enemigo, que en realidad se había convertido en el enemigo de todos los estados cristianos: los almorávides. Y para hacerles frente, Rodrigo puso sus ojos en Valencia, donde deseaba establecer la base de su señorío. Porque además, en el otoño de ese 1092, Al-Qadir, que había contado con el apoyo y la protección del Cid, había perdido el trono valenciano a raíz de un levantamiento popular que instigó su segundo, el Cadí Ibn Yahya, apoyado por los que en la ciudad se mostraban partidarios de los almorávides. Al-Qadir terminó ejecutado. Cuando se enteró el Cid de lo ocurrido, sometió a Valencia a un duro asedio que se prolongó durante muchos meses, hasta que, debido a las duras condiciones de vida que imponía el asedio a sus ciudadanos, y ya que no llegaba la ayuda que los almorávides les habían prometido, se rindieron el 17 de junio de 1094. A partir de ese momento, el Cid campeador, que se autoproclamó príncipe Rodrigo el Campeador, desde luego ya no tenía nada que envidiarle a ningún rey, trabajó en consolidar su poder, ya que, como imaginaréis, algunos querían hacerlo caer desde el interior de sus propios territorios, los simpatizantes de los almorávides. Y lo hizo con acciones represivas con las que se quitó de en medio a cualquier sospechoso de querer levantarse contra él. Aplicó sus políticas adaptándose a las estructuras organizativas que ya existían en Valencia, respetando las leyes y costumbres árabes, así como las propiedades de sus ciudadanos. Asimismo, impuso que los partidarios más poderosos de los almorávides que vivían en la ciudad la abandonaran. En un principio, Ibn Yahya, artífice del levantamiento contra Al-Qadir, trató de congraciarse con el campeador. Pero cuando el nuevo señor de Valencia le pidió que le entregara los tesoros que aún conservaba de Al-Qadir, e Ibn Yahya se negó porque aseguraba no conservar ninguna riqueza de él, el castellano lo mandó detener y, tras torturarlo para intentar sacarle la información, lo condenó a muerte. Según las fuentes árabes, Ibn Yahya murió quemado vivo en la hoguera, siguiendo una antigua costumbre islámica. Como hemos dicho, los principales enemigos del Cid eran los almorávides, ya que su líder, Yusuf ibn Tasufín, tenía entre ceja y ceja hacerse con Valencia. Así, era inevitable que su ejército y las mesnadas del Cid terminaran viéndose las caras en el campo de batalla. A mediados de septiembre de ese mismo año, 1094, las tropas de Abu Abdalá Mohamed ibn Tasufín, sobrino del emir, sitiaron los barrios extramuros de Valencia. El Cid se había preparado para ese cerco, lo tenía todo planificado, de modo que unas semanas después de la llegada del enemigo, el caudillo castellano salió con parte de sus hombres de Valencia en plena noche o ya de madrugada por una zona que no permanecía vigilada por los almorávides, ya que parte de sus fuerzas se habían retirado después de que el Cid hiciera correr la voz de que las tropas de Alfonso VI se encontraban de camino para auxiliarlos. Esas tropas del Cid dieron un gran rodeo para situarse tras la retaguardia de los campamentos musulmanes. Por la mañana, siguiendo sus instrucciones, un grupo menor de hombres del campeador, montados a caballo, atacaron de frente esos campamentos y, a continuación, en una estrategia que denota el gran ingenio militar del burgalés, simularon que cedían y se retiraban a Valencia. Cuando la mayor parte de los almorávides se aprestaron a seguirlos, el segundo grupo de hombres del Cid cayó por sorpresa sobre sus campamentos, y como venían por la retaguardia, los musulmanes huyeron al creer que quienes llegaban eran los refuerzos, las tropas de Alfonso VI.
Según las crónicas de la época, en las filas cristianas apenas se produjeron bajas, no así en las musulmanas. Esta victoria en la batalla de Cuarte, librada cerca de los municipios de Mislata y Cuart de Poblet, la primera derrota de un gran ejército almorávide en la península ibérica, fue muy importante para Rodrigo Díaz porque afianzó su dominio en la zona del Turia y logró frenar el avance de las fuerzas del príncipe de los creyentes en Levante. Posteriormente, en enero de 1097, en la batalla de Bairén, un lugar situado cerca de Gandía, se enfrentaron de nuevo las fuerzas de Rodrigo Díaz, esta vez aliado con Pedro I de Aragón, con las tropas almorávides, comandadas una vez más por el sobrino del emir, Yusuf ibn Tasufín. Parecía que todo estaba a favor de los musulmanes, que incluso habían llevado una flota de naves desde donde los arqueros y ballesteros hostigaban a las tropas del Cid. Sin embargo, el caudillo castellano arengó a sus hombres para llevar a cabo una carga frontal con la caballería al frente y así romper las filas musulmanas por su centro. Y la fiereza demostrada en el ataque sorprendió tanto a los almorávides que, según las crónicas, estos terminaron huyendo de forma desordenada, lo que provocó que muchos fallecieran ahogados en el río que había a sus espaldas o en el mar, ya que intentaron llegar a las naves musulmanas. Los cristianos consiguieron un gran botín. Ese mismo año de 1097, a mediados de agosto, el Cid recibió quizás el golpe más importante de su vida. Y lo recibió procedente de un campo de batalla en el que él ni siquiera estuvo presente. Resulta que el rey Alfonso VI le había solicitado ayuda para combatir a su común enemigo, el emir Tasufín, cuyos hombres se dirigían hacia Toledo con el propósito de conquistar la ciudad. Ante esta incursión de los almorávides y como muestra una vez más de su lealtad al rey castellano, Rodrigo Díaz, que como hemos visto había cosechado varias victorias frente a estos monjes soldados con anterioridad, le envió a Alfonso VI unas tropas con su propio hijo al frente, Diego Rodríguez, heredero de su linaje. No acudió el propio campeador porque no podía abandonar Valencia y dejarla a merced de los enemigos. La batalla tuvo lugar en la localidad toledana de Consuegra, el 15 de agosto de 1097. Diego, que no debía de haber peleado aún en demasiadas batallas, algunos expertos aseguran que esta fue la primera en la que participó, perdió la vida con solo 22 años mientras combatía contra los almorávides. Por supuesto, su muerte afectó muchísimo al de Vivar. ¿Y qué fue de las hijas del Cid? ¿Qué pasó con ellas? Cristina lo convirtió en abuelo póstumo de un futuro monarca, tras casarse con el infante navarro Ramiro Sánchez, ya que la pareja tuvo como descendencia a García Ramírez el Restaurador, que fue rey de Pamplona. Asimismo, por esa línea, el Cid fue tatarabuelo de Alfonso VIII de Castilla, vencedor en la batalla de las Navas de Tolosa sobre los almohades, dueños del norte de África y señores de Al-Ándalus. Esta batalla, en la que también participaron Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, está considerada una de las más importantes del periodo de 8 siglos que terminaría concluyendo con la expulsión de los musulmanes de la península ibérica por parte de los reyes católicos. En cuanto a la otra hija del Cid, María, contrajo nupcias con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, sí, el sucesor y sobrino de aquel a quien el Cid había hecho prisionero en el campo de batalla. La pareja tuvo una hija, Jimena de Osona, que fue condesa. Por cierto, tal vez hayáis oído hablar de un episodio según el cual las hijas del Cid se casaron con los pérfidos infantes de Carrión, Fernán y Diego González, y estos, para vengarse por haber quedado como unos cobardes mientras estaban en el hogar valenciano de su suegro, habían demostrado temor ante un león domesticado que el campeador tenía, las medio desnudaron, ataron y golpearon en un robledal cercano a la localidad de Robledo de Corpes, que se encuentra en la actual provincia de Guadalajara. La afrenta se cometió de camino a los señoríos de los infantes de Carrión, que se encontraban cerca de Burgos. Tras dejarlas medio muertas, las abandonaron a su suerte. Por fortuna, un hombre de confianza del Cid que seguía al séquito
al no verlas con sus esposos, las buscó, las encontró y pudo auxiliarlas. La deshonra se resolvió con las armas en un duelo propiciado por Alfonso VI, que perdieron los infantes de Carrión y restituyó el honor al de Vivar. Pues bien, esa historia forma parte del mito cidiano. Jamás ocurrió esta afrenta de Corpes, como se la conoce, que aparece en el Cantar de Mío Cid, donde además, como os comentamos al principio, a las hijas del campeador se las nombra por los nombres falsos de Doña Elvira y Doña Sol. Volviendo a la vida real del Cid, tras su victoria en Bairén, prosiguió con sus conquistas en Levante sobre territorios musulmanes, de manera que se hizo a finales de 1097 con la fortaleza de Almenara, después de 3 meses de asedio, y en el verano de 1098 capturó la imponente ciudad fortificada de Sagunto, históricamente conocida como Murviedro, que fue la última plaza que conquistó. Tras hacerse con Murviedro, regresó a Valencia y ordenó la conversión de la Mezquita Mayor de Valencia en una iglesia cristiana. Precisamente la única firma que conservamos de Rodrigo Díaz de Vivar es la que figura en el documento por el que el Cid dotaba con diversas donaciones a esta nueva iglesia de Valencia. En el preámbulo se mencionaba la batalla de Cuarte y el triunfo fulminante y sin bajas que había cosechado frente a un enorme número de maometanos. En ese documento, que se conserva en los archivos de la Catedral de Salamanca, a donde llegó después de que Valencia cayera en manos de los almorávides en 1102, firmó como Ego Ruderico Campidoctor, es decir, yo, Rodrigo Campeador. Un año más tarde, en torno al 10 de julio del 1099, otras fuentes apuntan a mayo de ese año, el Cid Campeador, el que en buena hora había nacido, moría a los 50 y pocos años de edad. Seguramente muchos habréis escuchado la historia de que Rodrigo Díaz de Vivar llegó a ganar una batalla incluso después de muerto. Según la leyenda escrita por un monje en el siglo XIII, el campeador resultó herido de gravedad por una flecha perdida cuando se encontraba estudiando al enemigo desde las almenas de la ciudad de Valencia. Pero antes de fallecer, lo dejó todo dispuesto para la batalla que tendría lugar al amanecer del día siguiente. Ordenó que, una vez muerto, lavaran bien su cadáver, lo vistieran con sus cotas de malla y su yelmo, y lo subieran y aseguraran a lomos de babieca, con su espada tizona en la mano. Cuando los almorávides, que lo creían muerto, lo vieron llegar al campo de batalla a galope y liderando a sus huestes, huyeron despavoridos y muchos de ellos murieron cuando intentaron huir a nado para subirse a los barcos de los suyos. ¿Conocíais esa historia? Bueno, pues lo cierto es que el Cid Campeador murió de muerte natural en su cama, rodeado de los suyos. Algunos expertos creen que como consecuencia de una salud debilitada por el estilo de vida tan duro que había llevado como señor de la guerra y por las heridas que había ido sumando a lo largo de su vida en el campo de batalla, como su caída en Tébar en 1090 o una lanzada en el cuello que recibió en 1093 mientras atacaba Albarracín y que bien pudo costarle la vida. Sin olvidar el brutal golpe anímico que le supuso la pérdida de su primogénito, Diego, en 1097, solo 2 años antes de morir él. ¿Y qué pasó con Valencia tras la muerte del Cid? Doña Jimena se había quedado al mando del Principado valenciano y pese a los ataques continuos de los almorávides, logró defenderlo durante más de 2 años merced al apoyo que obtuvo de su yerno, Ramón Berenguer III. Transcurrido ese tiempo, en el año 1102, pidió ayuda a Alfonso VI, pero este, al ver que ya no era posible conservar Valencia, tan solo pudo ayudar a doña Jimena y a su corte a abandonar la ciudad. Eso sí, antes de marcharse y para reducir el botín que dejaban, la incendiaron. Se llevaron con ellos los restos del Cid, a quien dieron sepultura en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. En cuanto los cristianos se marcharon de Valencia
los musulmanes se hicieron con la ciudad y la conservaron hasta que las tropas de Jaime I de Aragón la conquistaron más de un siglo después, el 9 de octubre del año 1238. Cuando doña Jimena falleció en torno al año 1116, con unos 70 años, la enterraron junto a su esposo, en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Sin embargo, no se encuentran allí sus restos porque la tumba de ambos fue profanada a principios del siglo XIX, en 1808, por las tropas napoleónicas, que arrasaron el monasterio en busca de tesoros. Los franceses tomaron sus restos óseos y el de Vivar volvió a abandonar su tierra como si de un nuevo destierro se tratara. Por fin, en 1921, al menos parte de sus restos, se cree que aún puede haber huesos en manos privadas, fueron depositados en presencia del rey Alfonso XIII en el crucero de la Catedral de Burgos, bajo sendas losas de mármol, donde hoy se encuentran. El hombre, Rodrigo Díaz de Vivar, murió hace ya más de 900 años, pero la leyenda del Cid campeador probablemente seguirá cabalgando durante muchos siglos más. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia del Cid? ¿Lo veis como un héroe cristiano? ¿Como un gran guerrero de su tiempo? ¿Como un mercenario? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.